Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Primeramente reciban un cordial saludo y animarles, motivarles también para que sigan su aprendizaje en casa. Sé que no es fácil, pero si ponemos de nuestra parte mutuamente, trataremos de hacerlo de la mejor forma. Por eso también he tratado de desarrollar este video explicativo de las actividades que ustedes van desarrollando. Ya, cualquier novedad, usted igual me puede seguirla haciendo internamente por el grupo, por WhatsApp con su tutor o personalmente a mi número de WhatsApp como lo han hecho varios estudiantes. Entonces, vamos a hacer la corrección de la actividad que llevaron a desarrollar la semana número 3. ¿Ya? Estamos en la quinta semana, la cuarta semana llevaron actividades lúdicas nada más. Entonces, vamos al desarrollo del ejercicio 9 y 10. Estamos en óxidos básicos. Recuerden, los óxidos básicos es la unión del metal más el oxígeno. Teniendo en cuenta que los metales pueden tener número de oxidación fijo y variable, también tenemos sus tres nomenclaturas que ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ir reconociendo esta información de las nomenclaturas para poder desarrollar tanto fórmulas y también a partir de la fórmula desarrollar sus nombres. En el ejercicio 9 nos dice escribe las fórmulas de los siguientes compuestos químicos. El literal A nos dice óxido de cobre 1. Entonces yo debo reconocer qué tipo de nomenclatura es la que me está dando el enunciado. El número romano entre paréntesis me va a indicar que es la nomenclatura stock y el número que está dentro del paréntesis me dice el número con el que debe trabajar el cobre. El óxido niqueloso, las terminaciones oso-ico son nomenclaturas tradicionales y estas terminaciones oso-ico nos indica que el metal tiene número de oxidación variable. En este caso el níquel trabaja con 2 y con 3. Por la terminación oso, el níquel debe trabajar con más 2, que es el número menor. Óxido de magnesio. Acá directamente cuando tengo este óxido del metal junto, me va a indicar la nomenclatura tradicional. Y quiere decir que el magnesio tiene un número de oxidación fijo, que es más 2. Óxido de aluminio, de igual forma, nomenclatura tradicional. El aluminio debe tener un número de oxidación fijo que es más 3. Monóxido de calcio. Este prefijo que tenemos aquí, mono, me va a indicar que tengo un oxígeno y también un calcio en la fórmula. Con este tipo de nomenclatura ya directamente ustedes arman la fórmula, la estructura. Óxido cromoso. La terminación oso me indica que es nomenclatura tradicional y el cromo debo ver el número de oxidación menor. El cromo trabaja con 2 y 3, entonces debe trabajar con el menor que es 2. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar, que ya lo tenemos acá realizado, simplemente formamos las fórmulas. Óxido de cobre 1, ya les dije, el 1 es el número de oxidación con el que trabaja el cobre, se combina con el oxígeno menos 2, se intercambia y tengo el cobre 12 y el oxígeno 1. El 1 no se escribe en las fórmulas químicas. El óxido niqueloso. El níquel ya habíamos dicho que es un metal con número de oxidación variable, más 2 es el número menor y se combina con el oxígeno menos 2. Se simplifican porque los dos números son pares y me va a quedar al intercambio el 1 y el 1. ¿Ya? De la misma forma, el óxido de magnesio, vamos viendo que también trabaja con más 2, pero el magnesio es número de oxidación fijo, no tiene otra opción. El níquel trabajaba también adicional con más 3. Entonces, el níquel 2 y oxígeno 2 también se simplifican y va a quedar 1 y 1 que se intercambian y nos va a quedar en proporción magnesio 1 y oxígeno 1. El literal siguiente, el D, que es el aluminio, número de oxidación fijo, que vemos en las tablitas, trabaja con más 3 y el oxígeno menos 2, intercambiamos y nos queda aluminio 2 y oxígeno 3. El monóxido de calcio, ya habíamos dicho que esto directamente me da la fórmula, entonces coloco el oxígeno y el calcio. Entonces, recordando que primero se escribe el metal y luego el no metal, que es el oxígeno.
Entonces en este caso me dice una proporción de 1, porque el mono me indica que es un átomo de cada elemento en este caso, porque el calcio no tiene ningún prefijo. Entonces, a partir de la fórmula, nosotros podemos ver cómo se formó. Entonces, de aquí yo debo ir, bueno, aquí debo corregir que es el calcio, no es el carbono. El calcio, veo su número de oxidación que es fijo y trabaja con 2, entonces simplifica y de la simplificación me queda la fórmula monóxido de calcio, un oxígeno y un calcio. El óxido cromoso, ya habíamos dicho que el cromo es número de oxidación variable, la terminación oso me dice que debo utilizar el número menor, el cromo trabaja con 2 y con 3, el cromo 2 y el oxígeno menos 2, como tienen números simplificables, simplificamos los dos, 1 y 1 y me queda cromo 1 y oxígeno 1 la forma. El literal 10. El literal 10 me dice, escribe el nombre de los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas. Ya sabemos la nomenclatura tradicional, sistemática y esto. En este caso me dan las fórmulas y a partir de la fórmula yo he desarrollado una tablita que es como más simplificado de hacer esta información. Nomenclatura tradicional, sistemática y esto. ¿Ya? Las mismas consideraciones que tuve anterior. Reconocer aquí cuál es el metal con número de oxidación fijo y variable. El potasio es un número de oxidación fijo, trabaja con 1. Aquí cuando yo tengo los numeritos acá, yo también puedo recordar cómo se formó este compuesto. Entonces, este 2 proviene del oxígeno y el 1 que tiene el oxígeno proviene del potasio, ¿ya? Entonces aquí tengo óxido de potasio, la nomenclatura tradicional, porque ya sé que el potasio es un metal con número de oxidación fijo. La sistemática, voy leyendo las proporciones de cada átomo. Mono, que tenemos un oxígeno, monóxido de dipotasio, porque tenemos 2 átomos de potasio. Acá, en la nomenclatura stock, vamos a desarrollarla así, aunque por lo general este número no se utiliza, pero lo vamos a dejar ahí para que no se confundan y después tengan inconvenientes en reconocer la tradicional y el stock cuando tengan los números de oxidación variable, ¿ya? Entonces el stock nos dice que debemos colocar el número de oxidación al final. Óxido de potasio, como el potasio trabaja con 1, entonces colocamos el valor del 1, recuerden que se intercambia, ¿no es cierto? El 1 del potasio va al oxígeno, entonces por eso sé que el potasio trabaja con 1, y si no, veamos en las tablas el número de oxidación del potasio. Óxido de zinc, el zinc de igual forma es un número de oxidación fijo, por lo tanto, aquí el zinc solo será en la tradicional óxido de zinc. Monóxido de zinc. ¿Por qué monóxido? Porque tengo la proporción 1 y 1 y coloco al inicio un solo prefijo, monóxido de zinc. Óxido de zinc. ¿Por qué no coloco 1? Porque yo debo ver el número de oxidación del zinc. El zinc en las tablas, el zinc trabaja con 2. Entonces, como tiene 2 y el oxígeno 2 se simplificaron y nos queda la proporción 1 y 1. Vamos con el mercurio, HGO. El mercurio tiene 2 números de oxidación, el 1 y el 2. En este caso, para que me quede la fórmula HGO, yo debo reconocer cuál de los 2 números de oxidación le forma esta fórmula. Entonces, para que me quede la proporción 1 y 1, necesariamente debe trabajar con 2 para que se simplifique el 2 y el 2 y me quede 1 y 1 en el intercambio. Ya, entonces, ¿por qué la terminación ico? Porque el mercurio trabaja con más 1 y más 2. Entonces, a la terminación, al número de oxidación, menor, le va a corresponder la terminación oso. Y al número mayor le va a corresponder la terminación ico que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene la terminación ico? Porque trabajamos con el número mayor y el número mayor.
en la nomenclatura tradicional se le asigna la terminación ico. La nomenclatura sistemática, leemos los prefijos de la fórmula. Tengo 1 y 1, por lo tanto coloco monóxido de mercurio. La nomenclatura stock, debo indicar el número de oxidación del metal. Óxido de mercurio, y entre paréntesis el número con el que trabajó, que es el 2. El cromo 2 y oxígeno 3, tengo la fórmula, entonces voy a ver que el cromo tiene número de oxidación variable, por lo tanto aquí este 3 que tiene el oxígeno proviene del cromo. Entonces si no, hagan la fórmula anterior y van a ver que les va a dar la fórmula que tenemos aquí, ¿ya? Entonces este 3 le hacemos como una especie de una cruz, qué sé yo, para reconocer que este 3 proviene del cromo y este 2 del oxígeno. Entonces en las tablas tengo el número de oxidación igual que tuve acá arriba con el mercurio. El cromo va a trabajar con dos números de oxidación, que es el +2 y el +3, ya. Entonces el +2 y el +3, ¿cuál de los dos números se formó o dio lugar a la formación de este compuesto? Obviamente el número 3, ¿no es cierto?, que tenemos acá por intercambio. Aquí este numerito que se me ha hecho pequeñito, bueno, ya, lo dejamos ahí. Entonces el número mayor que tengo aquí, que es el 3, va a ser que la nomenclatura tradicional tenga la terminación ico. Entonces acuérdense de eso, oso menor, ico mayor. La nomenclatura sistemática, leemos cada uno de los átomos, entonces siempre empezando desde el final. Trióxido de dicromo, tengo 3 oxígenos y 2 cromos, ¿ya? Cada uno con su prefijo. Óxido de mercurio 3, en la nomenclatura stock el número de oxidación del metal va al final, entonces el 3 y el número 3 en números romanos al final. El cesio, vemos en los números de oxidación, el cesio tiene +1, entonces este +1 se intercambia acá y el 2 proviene del oxígeno. Como es un metal de número de oxidación fijo, nos va a quedar óxido de cesio. Sistemática, leemos, tengo un oxígeno, entonces el prefijo monóxido de, como tengo 2 átomos de cesio, de dicesio. Y en la nomenclatura stock me quedará óxido de cesio y entre paréntesis el número de oxidación del cesio, que es 1. El galio es un número de oxidación fijo, entonces simplemente será en la tradicional óxido de galio. Sistemática, leemos el número de átomos desde el final, trióxido de digalio. En la nomenclatura stock, óxido de galio, y el galio es el número de oxidación 3 con el que tengo entre paréntesis al final, ¿ya? Entonces, con esto hemos recordado un poquito de los números de oxidación de los metales fijo y variable que tenemos que considerar para los 3 tipos de nomenclatura, ¿ya? Seguimos en óxidos básicos. La siguiente clase sí ya avanzaremos a los óxidos ácidos, que es lo que debemos continuar. Sigan adelante, chicos, y éxitos, que ustedes pueden.